capítulo 4, entonces comienza, y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ahora, estos son grupos que obviamente no existen hoy, y no tenemos ni los sacerdotes, no tenemos la guardia, no tenemos templo porque había sido destruido en el año 70, ni los saduceos que desaparecieron después del año 70 cuando el templo fue destruido. Solo los fariseos continuaban en su influencia cuando huyeron de Jerusalén después del 70. Pero lo que ellos vemos es que ellos tenían la responsabilidad de la enseñanza y de cualquiera que empezó a hablar de Dios. Ellos tenían que vigilarlo. Normalmente no podían enseñar Israel sin permiso de ellos. Pero obviamente es un conflicto porque los saduceos no tenían en sus creencias, no creyeron en ni los ángeles, ni demonios, ni la inmortalidad, ni la resurrección. No había ninguna vida después de la muerte, no había ningún juicio, no había galardones, no había ninguna razón de vivir una vida justa. Su única preocupación era que ellos mantenían una buena relación con Roma, tenían éxito en cuanto a su religión, no por ninguna cosa que ellos iban a ganar en la vida eterna, porque no creían en la vida eterna. Y por cierto, no creían en la resurrección. Eran completamente no agnósticos, pero ciertamente no habían judíos. Pero tiene que entender que aún hoy muchos judíos son ateos. Han venido de países, especialmente en Europa, después de las experiencias que han sufrido por estos 2000 años. Es increíble cómo ellos han sufrido. Casi varias veces en la historia fueron totalmente masacrados todos los judíos. Pero Dios, por la gracia de Dios, quedó con un remanente que siguió multiplicando. Hasta hoy hay más de 15 millones de personas judíos en el mundo. Pero entonces esto es el comienzo aquí, que vemos de que ellos habían lleno de resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen entonces en Jesús la resurrección de entre los muertos. Tú sabes cómo sientes cuando alguien empieza a contradecir todo lo que tú estás enseñando. Entonces, mucho capaz más que ellos están los responsables, entonces no querían que la gente esté enseñando esto. Es como a mí me acuerdo cuando acepté a Cristo, yo estaba asistiendo a una iglesia presbiteriana que no tenía ninguna creencia en la Biblia, nada. Entonces me acuerdo 2 semanas después de empezar a realmente fijarme en las iglesias que yo estaba asistiendo, yo le pregunté, entonces, ¿por qué no, pastor? ¿Por qué no predique el evangelio? Y sin ningún vergüenza me dijo de que pues es porque no lo creo. No creo que es necesario un evangelio. Cristo no es nacido de una virgen, no es Dios en la carne, es un buen hombre que dio un buen ejemplo. Yo estoy allí 2 semanas después de aceptar a Cristo, no podía creer que había pastores que creían estas cosas. Entonces fue mi choque en mi nueva vida cristiana.
Pero entonces es lo que ellos tenían que encontrar todo el tiempo. Ellos no fueron al templo porque los líderes, los sacerdotes, eran hombres fieles a la palabra. Ellos fueron al templo solamente por la realidad de Dios, no por los líderes. Entonces, pero ellos estaban ya peleando con ellos y les echaron mano, supone bruscamente, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Ya hemos visto en el principio de capítulo 3 que era las 3 de la tarde cuando Juan y Pedro entraron en el templo, y luego la conversación y charlas puede ser que ya está llegando a las 5, y en Israel a las 6 de la tarde es atardecer, y inmediatamente las cosas empiezan a oscurecer. Entonces, más bien que lo ponen en la cárcel en la mañana, pero lo tratamos. Versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. 5,000 hombres, y uno se supone que debe haber casi prácticamente el mismo número de mujeres. Pero recuerde que en el templo donde ellos están ahora, en el templo normalmente es solamente los hombres que están reuniendo. Hay un lugar para las mujeres, pero es un lugar separado de los hombres. Entonces, en el campo alrededor del templo, muy amplio, es solamente para los hombres. Pero entonces vemos que aquí son 5,000 que ya solamente hombres que se convertían. Y esto es más o menos 1 año y medio, 2 años después de la resurrección, o sea, después de Pentecostés. Y vemos que de los 3,000 están creciendo a 5,000. Y esa es la última vez que estamos dando números específicos de los creyentes. Luego solamente habla de que los discípulos crecían, las iglesias crecían y se multiplicaron. Y en versículo 5 dice de que aconteció que el día siguiente que se reunían en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Esos son los que consta el cuerpo del Sanhedrin. Son 70 en total. Y recuerde, entre ellos hay por lo menos 2 que son favorables a Jesús. Tenemos José de Arimatea, que reclamó el cuerpo de Cristo, y tenemos el Nicodemo, que también habían escuchado directamente a Jesús. Y que entre ellos son prácticamente los únicos que sabemos. Pero el sumo sacerdote, Anás y Caifás, Anías era el sumo sacerdote desde el año 6 después de Cristo y 15, antes de, después de Cristo. Y Caifás era el sumo sacerdote desde más o menos 18 hasta 36. Y estamos aproximadamente en el año 32 o 33. Y también Juan y Alejandro, no sabemos quiénes son ellos, no tenemos datos históricos de ellos, pero eran líderes del Sanhedrin. Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Recuerde que los sumos sacerdotes eran todos saduceos. Los saduceos eran de la línea de, ¿cómo se llama? Los hesmonianos, los que seguían el tiempo de los macabeos. En los años 142 hasta el año 63, Israel
ganó su libertad de Grecia. Grecia, antes de Roma, era el dominio de todo el imperio que incluyó desde Grecia hasta la India. Pero en todo este imperio hubo una sola nación que ganó su libertad y esto era Israel. Una pelea que Grecia perdió y ellos entonces ganaron su libertad. Y cuando Roma tomó el lugar, ellos también aceptaron que ellos eran un trato especial, que ellos podían hacer su propio manejo de su propio gobierno. O sea que por eso tiene Sanhedrin. Ellos tenían el poder de tomar muchas decisiones bajo el régimen de Roma. Pero los sumos sacerdotes eran de esta familia, de la línea de Herodes, por ejemplo, y de toda esta línea. Entonces, por tradición, ellos tenían el poder, aunque no tenían ninguno del respeto religioso. Pero por su posición lo respetaba y su poder lo respetaba. Pero era de la familia de los sumos sacerdotes, pero viste la historia que va hasta Herodes, etcétera, por más de 200 años. Y en versículo 7, y poniéndoles en medio, les preguntaron, no sé si has tenido el placer de estar frente a un juicio de varias personas y usted está sentado en el medio. Yo me acuerdo cuando era chico en la escuela donde yo tenía que ir al principal o el capo de la escuela porque las cosas malas que yo había hecho. Siempre es un poco de intimidación, pero este es el poder aquí, que ellos recuerden, tienen el poder en algunos casos que pueden hacer hasta la pena de muerte, como hicieron con Jesús y como van a hacerlo con Esteban luego en capítulo 7. Pero entonces ellos, ¿con qué potestad? Preguntaron y dijeron esto, ¿con qué potestad? ¿Y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es el milagro de la sanidad del cojo, que es evidente, no hay duda del milagro. No están preguntando sospecho de que es un fingimiento. Todo el mundo lo conocía, siendo que él ha estado allí 40 años rogando limosnas antes del puerto en el cual él no podía entrar en el campo del templo por su deformidad. Pero entonces, ¿con qué potestad? Eso es lo que ellos quieren saber. Quieren saber principalmente si esto tiene algo que ver con este Cristo, que no pueden tomar esto como algo liviano, porque ha causado tanta conmoción entre todo el pueblo de Israel. Entonces dice en versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Es interesante de que este concepto de la llenura del Espíritu tiene tanta influencia en el libro de Hechos. Podemos hacer preguntas en cuanto a lo que nos ha hablado hasta este momento. Y estábamos conversando en cuanto a lo que nos compartiste de las iglesias en casa, el evangelismo y la razón de la iglesia, que es preparar a la gente para servir a los inconversos. Y la semana pasada nos comentaste también un poco de tu experiencia con los hermanos en Cuba, ¿no? De cómo están ellos trabajando y que el testimonio que nos dices que los brujos trajeron todas esas cosas para quemar y fue un testimonio tremendo ahí en Cuba. Entonces, ¿cómo
¿Y cómo estaba esto de las iglesias en casas aquí en el libro de los Hechos? O vamos a hablar de eso más adelante? Don. Sí, porque tenemos que recordar que todavía, primero, es normal que nosotros proyectamos todo nuestro conocimiento a estos nuevos creyentes. Pero eso es no es un peligro, pero eso es una debilidad de entenderlos como están históricamente. Porque no había enseñanza de Pablo, no había sido convertido, no tenía ninguna de las revelaciones que él tenía, ni la enseñanza que él enseñó en las iglesias. Esos son judíos. La noción de iglesia todavía realmente está apenas empezando y como difícil entender o sentir como ellos sentían. Cuando ellos se reunían en el templo, o sea que no en el templo, en el campo alrededor del templo. Y que allí es donde hicieron la mayoría de la enseñanza de los apóstoles y también de los grandes predicaciones ocurrían, como en el caso en capítulo 3 y ahora en capítulo 4 están predicando ante el Sanhedrin. O sea que la predicación estaba siempre ante inconversos, en el aire libre o en reuniones como en Sanhedrin, donde están perseguidos. El beneficio de la persecución en ese entonces es siempre de que es la oportunidad de proclamar el evangelio. Entonces, sin vergüenza, con mucho denuedo, ellos predican el evangelio a sus acusadores, a los perseguidores. Pero la iglesia estaban reuniendo en casas. Sí, estaba a leer el libro que nos enviaste. Nos hablaba de la actividad que tenían la gente alrededor del templo y decía que la mayoría era un tiempo de conversaciones y eventualmente ellos predicaban, pero era esta interacción, esta conversación que tenían la gente ahí. Se reunían básicamente para conversar, dialogar alrededor del templo y eventualmente Pedro o Juan o los otros predicaban, pero la prédica no era el centro, sino las conversaciones que tenían la gente. Ya, evidentemente, la predicación casi siempre era algo provocado, no intencionalmente, sino las circunstancias lo provocó, la necesidad de hablar en público de Cristo. Pero entonces cuando tuvieron la oportunidad, lo hicieron con mucho denuedo. Ahora, la palabra denuedo significa libertad. Es algo que no tiene ningún miedo de hablar de Cristo. Es lo que nosotros muchas veces son impedidos, el miedo que uno tenga, que es puro egoísmo, miedo de lo que otros van a pensar de nosotros si descubren que somos cristianos. Pero justamente tener que perder esta noción y hablar con libertad de Cristo en muchas conversaciones, sino todos. Hablar con una tan normal que es hablar del tiempo de día. No tener vergüenza de hablar del mal tiempo, del mal gobierno o de cosas buenas que están sucediendo, pero debe tener esa misma libertad de hablar de Cristo en las conversaciones y especialmente en conversaciones con cristianos. Cada persona con quien hables deben saber inmediatamente que es un creyente. Muchas veces, muchos de mis amigos, mis vecinos, me llaman el predicador o pastor. No porque soy pastor de una iglesia,
sino que porque siempre estoy hablando del evangelio con ellos. Entonces, esto es la idea que es de nuevo. Ahora, dice de que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, una de las cosas de la vida cristiana es que cuando uno recibe a Cristo, recibe el Espíritu. Recuerden en Romanos 8:9, de que el que dice que es de Cristo tiene que tener el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo realmente es Cristo morando en nosotros. Y que este Espíritu quiere ser el enfoque y centralidad de todos nuestros pensamientos y acciones. Él quiere estar dirigiéndonos. Y en la medida que nosotros caminemos en línea con la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos da el poder de seguir obedeciendo la palabra de Dios. Esto es el propósito de la llenura del Espíritu. Permite que el hombre normalmente débil, como Pedro, débil en la fe, en mucho negó a Cristo hace poco, cuando Cristo estaba bajo el juicio, lo negó completamente, pero ahora está con mucho de nuevo. La diferencia es el Espíritu Santo morando en él. El señal de ser lleno del Espíritu no es hablar en lenguas. Casi nadie, prácticamente nadie habló en lenguas en el libro de Hechos. Hay una sola 3 ocasiones cuando esto ocurrió en el libro de Hechos. Capítulo 2, capítulo 10 y capítulo 19. Y son muy distantes y muy diferentes, cada uno un grupo diferente, pero lo importante es lo que está repetido a menudo en el libro de Hechos, es la llenura del Espíritu Santo. Pero la llenura tiene que ver con el poder de hacer cosas casi sin esfuerzo. Yo vivo en Pensacola, Florida, y aquí tenemos playa, y las playas tienen olas. Y una de las cosas que nosotros tenemos es la capacidad de practicar cómo hacer esquiar con el cuerpo. Y no sé si has hecho esto, pero es muy divertido. Las aguas en Ecuador son muy fríos. Entonces no sé si le gusta mucho la playa. Pero la idea es de que si uno está metido en el agua hasta más o menos el cinturón, uno está esperando que viene de un lado una ola. Si viene una ola más o menos el tamaño casi del cielo raso, es ideal. Entonces, cuando uno está más o menos, ponete 1 metro, 2 metros de distancia, viene la ola en su dirección y salta en la misma dirección de la ola y pone sus manos así en frente. Es impresionante, ola te va a llevar como tan liviano que no puedes creer. Aún un hombre grande como yo me lleva hasta la playa. Puede ser 40, 50 metros. Es divertidísimo. Pero es el poder de la ola. Y yo no estoy haciendo nada, sino que manteniendo mis manos enfrente. Pero en el mismo lugar que yo estaba esperando esa ola, si yo no saltara en la misma dirección de la ola y solamente me quedé ahí quieto, la ola me levanta y me vuelve a poner en el mismo lugar. O sea que la ola pasa directamente, pasando por mí, como si yo ni estuviese allí. Entonces no aproveché del poder de la ola, porque no estaba yendo en la dirección de la ola. Si yo, por ejemplo, empiezo a nadar,
en vez de nadar con la ola, empecé a nadar perpendicular a la ola me va a levantar sobre su cima y luego bajar en el valle después de la ola, pero no me va a llevar a ningún lado, aunque estoy nadando. La idea es de que el poder de la ola solamente tiene efectividad cuando uno está ya moviendo en la misma dirección de la ola. Y eso es el secreto de la llenura del Espíritu Santo. Cuando uno está yendo en la misma dirección del Espíritu, o sea que está haciendo lo que el Espíritu manda, lo que en sus mandamientos, lo que el Espíritu quiere que haga, en este caso, predicar el Evangelio, cuando inicia la obra, cuando inicia a hablar en el Evangelio, el Espíritu te va a llenar y te va a dar el poder y va a ser casi sin esfuerzo suyo lo que está pasando. Es impresionante. Seguro muchos de ustedes han tenido la misma experiencia. Pero es precioso de la llenura del Espíritu. Recuerda que el Espíritu Santo tiene su poder para ayudarte a cumplir su voluntad. Entonces, es la bendición de ser creyente. Tenemos no solamente las tremendas promesas, pero tenemos la presencia del Espíritu en nosotros, capacitándonos para cumplir su propósito y su voluntad. Pedro, lleno del Espíritu, les dijo: gobernantes del pueblo, imagínense dónde estamos. Estamos en el templo, alrededor, fuera del edificio del templo, porque nadie puede entrar en el templo, pero están allí en el campo, mucha gente están ya congregando alrededor para escuchar lo que está pasando. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera haya sido sanado? Casi sarcástico, porque están preguntando cómo, por qué manera que ese puede ser sanado. Obviamente es algo que ellos no podían hacer, pero Pedro está ganando la simpatía de la audiencia. Y entonces, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que no está hablando a la persona que está preguntándole, está hablando a la no congregación, sino que la gente que están congregado alrededor de este sumo sacerdote. Que en el nombre de Jesucristo, casi uno puede sentir como Jesús, como Pedro está hablando, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Poniendo el dedo en el llaga de Dios, duele, que es impresionante el valor de este hombre para predicar, acusándole de que son asesinos, no son tan piadosos como pretende. Entonces, por esto él dice de que este Jesús es el piedra reprobado por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra, recuerden que estamos hablando de un templo hecho de piedras muy grandes. La ingeniería está enfocado en el peso de estas piedras. Tiene que tener todo el peso viene a un centro para establecerse y tiene que tener un muy buen base para sostener todas esas piedras grandes. Más o menos son, ponete 2 metros por 2 metros o algo así grande, piedras que pesan mucho peso. Pero entonces el edificio
hay una piedra sobre la cual todo el peso está diseñado para enfocar sobre una piedra fundamental. Eso se llama la cabeza del ángulo. Así que el ángulo significa cómo el peso está poniéndose bajo un solo foco. Y eso es lo que está diciendo es que el que ha sido crucificado realmente es el fundamento de todo Israel. Es el Mesías, en otras palabras. Justamente como Salmo en 118 habló de la piedra reprobado, que es difícil aplicar esto a David, el rey de David, pero él está describiendo casi sí mismo, pero está realmente describiendo una generación de él, o sea que Cristo, descendiente de David. Está aquí citando o parafraseando el Salmo 118, versículo 22. Entonces, también vemos en versículo 12, uno de los versículos más claves que todos debemos conocer. Y en ningún otro hay salvación. Ninguno. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primero es el nombre de Jesús que nos salva. Porque esto es la autoridad de distribuir a cada creyente su justicia. Y su justicia es nuestra salvación. Sin esto no estamos aceptados delante de Dios. Y su justicia está entregado a cualquiera que acepta a Cristo como su Salvador, invitándole a entrar en su vida. Muchas cosas. Sabe que hay unos 33 cosas que sucede en la persona en el momento que acepta a Cristo. Uno no siente ninguno. No es lo que uno siente cuando invita a Cristo a entrar en su vida, no es lo que es importante. Y su sentimiento no es la prueba, la autenticación de que realmente es salvo. Salvación no es un sentimiento, es en su palabra, es la salvación. Cuando creemos lo que la palabra dice, entonces la promesa es que nosotros tenemos su justicia, su presencia, su sello. Él nos da todo su Espíritu Santo. Como consecuencia lo sabemos porque la palabra lo dice. Toda nuestra fe no está basado en nuestros sentimientos ni experiencias. Está basado en lo que vemos en la palabra de Dios. Pero en ningún otro. Es muy importante. Me acuerdo en México una vez estuve cuando hicieron una marcha, cada año lo hagan desde la catedral en el centro hasta la basílica, afuera de Guadalajara, más o menos 5 o 7 millas, me parece como 10 kilómetros. Y muchos lo hicieron lo más que podía por sus rodillos, muchos con sangre por todas sus piernas, por tratar de rodearse toda esta distancia. Pero están siguiendo un ídolo, una muñeca más o menos así de altura, ponete 40, 50 centímetros de alto. Una muñeca de lo que supuestamente es una imagen de María. Entonces, cuando llega a la basílica, el cura sube sobre la plataforma y levanta la muñeca y hizo estos gritos.
ella es su vida. Todo el grupo, toda la multitud, pero miles y miles de personas por las calles y gritan la misma cosa. Ella es nuestra vida. Entonces él dice que ella es su salvación y toda la multitud. Ella es nuestra salvación. Entonces, todo esto, una serie de gritos. Entonces mi corazón está quebrantándome, pensando de que qué pobres, confiando en algo que no es. Ella no es el nombre de la salvación. Solo por Jesús hay salvación. No hay ningún hombre, ni ninguno de los 30,000 santos que tiene la Iglesia Católica. Ninguno de ellos pueden salvarte. Ni María. Ninguno o religión. Ni Buda, ni Krishna, ni ninguno de los dioses de otras religiones pueden salvarte. Solamente un solo nombre. Es el nombre de Jesucristo. Puede ser salvo. Esto se llama exclusivismo. Y es la realidad de que el evangelio es exclusivista. No es una opción. No hay alternativas. No hay otra manera. Hay un solo Salvador, un solo nombre, un solo salvación. Y es lo que Cristo viene para ofrecernos. Gracias por su muerte en la cruz del Calvario. Ningún otro hay salvación. Tienes que creer esto de todo tu corazón. Hasta que realmente eso te afecta. Y cuando ves personas secularistas que no quieren aceptar nada de religión, gente clavado a una religión no cristiano, pues tiene que recordar de que este es serio. No hay otro nombre donde se puede ser salvo. Dios no va a abrir y cerrar los ojos cuando gente llegan que no aceptaron a Cristo. La única esperanza para cualquier ser humano es que ponga su fe en Jesucristo. Toda la motivación del evangelio, toda la motivación de multiplicar iglesias, toda la motivación para el misionero es este versículo. Todo el mundo tiene que saber que es obligatorio que ponga su fe en Cristo Jesús o no van a ser salvos. Van a estar en un infierno para toda la eternidad. Si no quiere vivir con Cristo ahora, Dios va a conceder su deseo para toda la eternidad. Vas a vivir sin Él para siempre. Entonces, lo que Él está diciendo acá a los sacerdotes, mira, eso es serio, contradiciendo todo lo que ellos pretenden.